Perfecto. Doctor, buen día, ¿cómo le va? Buen día, Carlos Benítez, a ti y a tu audiencia. Doctor, gracias por atendernos. Doctor, este tema de la decisión del fallo en donde confirman el rechazo de la pericia anamopatológica, que puede ser la pericia del tamaño del pene del querellante. Así parece medio en joda o medio jocoso el tema, pero estuve leyendo el fallo de la Cámara, así con aportes jurídicos muy interesantes, doctor. Es un tema que más bien conduce a la morbo. Yo creo que no hay que descuidar el tema central. Sí. Se trata de una acción penal privada en la cual el querellante promueve en defensa de su honor, porque se creyó menoscabado por unas publicaciones que hizo una dama, y sobre ello se abrió el debate para juicio oral. Las partes ofrecieron sus pruebas, lo hizo con respecto al hecho principal de difamación y calumnia, lo hizo el querellante, y la defensa técnica planteó otra serie de cuestiones que hacen en realidad a la investigación sobre la personalidad o sobre la integridad física del sujeto querellante, lo cual obviamente en lo penal no es admisible, no se investiga al querellante, se está investigando, se está procesando a la querellada por el hecho de difamación y calumnia. Y por lo menos a prima facie nos surge que sea conducente una prueba de esto, más allá para extender el comentario como hoy ocurre en los medios de prensa. Uh-huh. Claro, pero de todas maneras, ese resulta justamente el gancho, doctor. O sea, porque eso le va a invitar a la gente a leer y lo importante es transmitir eso que usted está explicando y el contenido jurídico, porque en una parte creo que su misma postura dice, bueno, le dice a la querellada, acá usted no tiene que probar su inocencia, una suerte así, sino acá lo que el querellante, la otra persona, es la que tiene que probar su culpabilidad. O sea, y usted está queriendo utilizar en la este medio. Difamación y calumnia, Sí. que quede muy claro, en la difamación y calumnia, que es otra cuestión distinta, no se puede entender los alcances del objeto mismo del juicio en otras perspectivas que a lo mejor le interesa a la gente porque vende, porque en fin, es impactante o porque es jocoso. Pero el objeto de debate simplemente es difamación y calumnia, un tipo legal que le atribuye el propio querellante, menoscabo a su honra, nada más que eso. Doctor, y ayer justamente en la redacción del diario estuvimos hablando y así como usted dice, algunos tomaban en forma jocosa, otros no, pero y la gente se pregunta, la gente que no entendemos mucho así, digamos, la primera pregunta, ¿y si se hace la pericia y si se demuestra que efectivamente lo que la tipa escribió o dijo a través de sus redes sociales es cierto? ¿Eso no podría ayudarle a eso o eso no es el objeto del debate? Ahí lo que quiero entender bien la cuestión, porque vamos a suponer si se ordenaba la pericia y efectivamente el pene del señor era como dice la tipa o como publicó la tipa, ¿eso no tiene nada que ver o... Hasta el momento de ofrecimiento de pruebas no estaba en debate, qué sé yo, aspectos muy particulares del acto sexual. Uh-huh. No, por un lado se dice la propia creyente en su publicación dice una serie de versiones que dan alguna referencia y esas referencias en específico son los que supuestamente causan agravios al creyente y en ese contexto se realizan las pruebas. Evidentemente que el tema de la acción penal privada desde ya genera alguna suerte de necesidad de clarificación conceptual del tema, porque fíjense, en la acción penal pública, que es el paralelismo más corriente que se puede hacer, existe una posibilidad de controlar esas evidencias desde su postulación, primera actuación del fiscal. Uh-huh. Posteriormente, el mismo fiscal evalúa la información y lo utiliza como una parte del fáctico de su relato en la acusación, pues entonces lo está acreditando. Esa misma evidencia debe ser controlada por el juez de garantías en la audiencia preliminar
en cuyas circunstancias lo certifica y lo lleva a juicio oral. Esa misma evidencia luego se produce en el acto procesal de enjuiciamiento público, se alega finalmente sobre esas evidencias y recién tienen valor probatorio después del proceso deliberativo y al cierre del enjuiciamiento público. Las evidencias no tienen trascendencia a lo largo del proceso y solamente tienen eficacia al término del debate, luego de terminado el juicio oral. En la audiencia, fíjense, en la acción penal privada, y ese es un poco el tema que se debatió acá, no existe audiencia preliminar con el contenido de control judicial del caso o de la acción a ese nivel. No existe una indagatoria, un derecho constitucional de descargo, sino hasta el juicio propiamente dicho. Solamente en 5 artículos se legisla el componente activo del enjuiciamiento público y el debate principal ocurre en el juicio oral. Lo que se hizo con esto es instalar un marco previo de qué es lo que se va a debatir, difamación y calumnia, injuria, sobre la base de qué medios probatorios. Todas las demás circunstancias pues son accesorias, que pueden conducir, como reitero, a la jocosidad, al amor, a la imaginación, a la risa, a lo que sea, pero el debate es uno solo. Hay o no un menoscabo al honor del creyente. Bueno, y ahora, entonces sobre eso se tiene que centrar el debate. En este caso, ella habría buscado desviar, digamos, el centro de ese debate en ese juicio particular, digamos. Y fíjense, nosotros en el proceso penal ordinario, muy excepcionalmente, pero es realmente de forma muy excepcional, se examina a veces a la víctima. La víctima es el sujeto pasivo el que recibe las consecuencias del ilícito. El investigado es el victimario, el agresor, ¿verdad? Y en ese mismo contexto, cuando uno abre el marco de la atención y trae problemas o trae temas que no son conducentes a la clarificación de un hecho en específico, pues entonces el tribunal justamente establece los marcos conceptuales para que eso funcione en forma. Claro, acá en una parte vos dijiste, así concretamente resumiste otra vez el caso de autos y solución, ¿verdad? Y cuando hablas, remarcaste en negrita, resaltaste, dice, las evidencias que pretende introducir la defensa técnica refieren a la personalidad del querellante, aspectos psicológicos, psiquiátricos y físicos. Y acá resaltaste, los cuales no son objeto del enjuiciamiento, por lo que evidentemente no pueden constituirse en aspectos de investigación ni de debate del juicio oral. Como lo instruye el artículo 173, sí. Es lo que acabo de explicar en qué contexto se da. Esto se dio en el contexto de la publicación de videos, creo, en algún medio masivo de comunicación, redes inclusive, y creo que ahí se motiva. Entonces, definitivamente esto debe ser objeto de debate. El hecho de que si esta publicación de la señorita agravió o no la honra, era capaz de generar ese tipo de circunstancias al acusador particular. Uh-huh. Y ahí lo que quiero entender, ¿cómo se puede entender eso? O sea, si le agravió, aunque él haya tenido micro o macro o lo que sea, según lo que se defina o haya publicado la chica. Claro, son acontecimientos, los hechos punibles contra la sexualidad de las personas, agresión al bien jurídico, libertad sexual, tiene connotaciones muy amplias. En ocasiones se produce con actos relevantes de contenido sexual, qué sé yo, un leve toqueteo, una afrenta al pudor de la gente. A veces se llega a la conclusión del coito, en fin, diversas manifestaciones, pero el hecho sexual en sí no se discute. Ese es un tema que queda en la esfera privada. La afirmación de la niña dice un acontecimiento o señala una serie de cosas y por otro lado el procesado, el creyente dice, esto agravia mi honor, esta publicación en sí agravia mi honor. Sí. Y ese es el contexto
del caso que debe estudiarse en primera instancia vía juicio oral. Doctor, ¿no existe libertad probatoria Es justo. en el proceso penal? La libertad probatoria existe, pero vuelvo a decirte, en el marco de un proceso penal se parte del principio de que hay un sujeto de persecución, un sujeto que es el perseguido penalmente. Generalmente es el imputado en el proceso ordinario. Sí, A lo largo del proceso, la información que recae sobre el hecho va juntándose y se va evaluando por etapas, conforme a lo que le acabo de señalar. Y finalmente se lo juzga en juicio oral sobre Sí. ese hecho. La libertad probatoria significa justamente, acabas de mencionarme el 173, las circunstancias conducentes al caso. O sea, sí, algo que tenga relevancia en el hecho objeto del proceso. El Sí, hecho sí. objeto del proceso es difamación, calumnia e injuria. Que quede bien claro. Claro, conducente significa que, bueno, si se realizó un hecho punible en una casa de robo, en una casa particular, vos no podés No, pedir en este allanamiento caso, en otra casa, en ¿verdad? este caso es clarito. El tipo Pe- penal específico es contra el honor. Sí, Estamos hablando de definitivamente. eso, no hablamos Doc- de las doc- otras cuestiones de relacionamiento que en algún momento pudieron haber existido. Sí, dejando de lado todas esas cuestiones que vos bien lo estás remarcando, doctor, y en tu carácter de profesor se nota eso. Pero si yo digo, por ejemplo, acá, y utilizándole de ejemplo acá a mi colega conductor, co-conductor, Carlos tiene micropene. Y Sí. me querella Carlos por eso, porque él se siente ofendido por esa cuestión, ¿verdad? Entonces Sí. yo, dentro de mi defensa, digo, espera, yo lo que digo es cierto, vamos a someterle a Carlos a un examen médico y van a ver que es cierto lo que yo digo. Entonces ahí, según mi defensa, estaría libre porque yo digo la verdad. Bueno, hay tres tipos legales contra el honor: calumnia, injuria y difamación. Sí, Entre ellos, el único que podría admitir muy indirectamente la exceptio veritatis es la calumnia. Los demás tipos legales no. El solo hecho de menoscabar el honor de una persona es pasible de sanción en las circunstancias que mencionan los tipos legales de injuria y difamación. sí, Solamente es menoscabar la honra de Sí, una señor. persona, la figura base. Ahora, la excepción veritatis es una cuestión excepcional que se admite porque justamente el tipo legal de calumnia, 151, creo que te menciona contra la verdad y a sabiendas. Ese es sí otro menciona. tema. Sí, por eso digo, eso es 151. Son cuestiones de juzgamiento que hay que hacerlo. Pero con el tema del menoscabo, fíjense, hablamos de un menoscabo de una publicación anterior. Y el daño que estamos haciendo ahora con la publicitación antes del juicio oral, a través del tema, creamos más dificultades porque creo que aquí sí existe la posibilidad de una doble victimización. Claro, claro, pero de hecho que el tema así, cuando se explica así desde el punto de vista jurídico, es muy interesante, Es brillante. repito. Brillante, Claro, Carlos. exacto. Porque en realidad incluso clarifica un poco el tema de que muchos colegas, abogados y la ciudadanía toda, incluso, ¿y por qué remarco a abogados? Porque mezclan todo. Presentan una querella por difamación, calumnia e injuria. Y muchas veces no puede ir juntos esos tres tipos penales, ¿verdad? Entonces, A lo veces colisionan. Justamente por Claro, eso que no es muy... claro. Por un lado es bueno informar y por otro lado es difícil abrir el debate muy amplio porque todavía no fue objeto de juzgamiento. Sí, Entonces dejémosle, estamos estableciendo simplemente el marco conceptual sí. dentro del cual debería realizarse este juicio conceptual. Una vez que se cierre el debate quizás tengamos un panorama para ampliar el concepto. Sí, señor. Correcto. Ahora el otro fallo interesante que se publicó también hoy en el diario ABC, doctor, es esa decisión o sea, la resolución de ustedes que anula una decisión de la jueza de ejecución que justamente está suspendida en este momento, la doctora Aguirre, ¿verdad? Que le había concedido prisión domiciliaria a un narcotraficante, si no me equivoco, 13 o 15 años de cárcel estaba condenado, ¿verdad?
No estoy muy seguro que no tengo a mano la resolución de referencia. Como tengo dos tribunales, el especializado por un lado, Ujú. y por otro lado el ordinario, a veces me es difícil de tener todo en mente. Correcto, correcto. Pero bueno, este otro tema es muy interesante. Te agradecemos, doctor, pero antes te quiero preguntar un tema que estamos debatiendo también hace unos días. Los juicios orales que se hacen una vez a la semana y una hora. ¿Cuál es su opinión con respecto a ese tema? Nosotros, desde siempre y desde la época de la instalación del sistema penal, hablamos prácticamente a pleno desde el año 2000, estamos trabajando sobre la base de la continuidad de los actos procesales. La idea es que el acto procesal continuo permita concretar el enjuiciamiento también en forma continua en el más breve tiempo. El principio de inmediación lo exige. Es importante para el Poder Judicial dar la transparencia de que el conflicto es atendido con puntillosidad. Pues entonces la idea nuestra desde la creación de los tribunales modelos era que el acto procesal empiece y termine en 1, 2, 3, 4, 5 días continuos, etcétera, porque de esa manera se retiene la información y es posible que el tribunal de sentencia al término del debate se retire a deliberar y decidir conforme a lo que su sentido captó. Esa es la idea del sistema. Sí, así Evidentemente mismo. que la pandemia crea situación muy difícil de sobrellevar. Se suspenden los juicios, se suspenden los actos procesales, etcétera, y se desnaturaliza aquel concepto inicial. Haciendo un poco de memoria, yo quiero que recuerden ustedes que siguen las tareas nuestras en tribunales. Cuando empezamos con todo lo que es juicio oral, los juicios terminaban a las 3, las 4 de la madrugada. Así mismo. Justamente ayer le tocaba eso al doctor Roque Orrego. Creo que esa esencia del debate estamos perdiendo. Sí, así mismo. Entonces son cuestiones que el Poder Judicial tiene que replantear el tema y ajustarlo a los tiempos que marca la crisis generada por la pandemia. Correcto. Doctor, muchísimas gracias y que tengas una muy buena jornada, doctor. Igualmente, adiós. 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 Te informó PDS Radio TV Digital. El camarista Emiliano Rolón. Sí. Emiliano Rolón Fernández. Rolón